Buenos días compañeros, profesor. Bueno, mi equipo y yo, que es Ignacio Cinternas, Dorian Huanca y yo, Kevin Crisosto, vamos a presentar tres fenómenos ondulatorios que serían refracción, difracción y reflexión. La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio de propagación a otro distinto, siempre que éste tenga una densidad o un índice de refracción diferente. A diferencia de la reflexión, en la refracción la onda sí penetra en el nuevo medio, pero al hacerlo su velocidad aumenta o disminuye dependiendo de las características del material, lo que provoca una desviación en su trayectoria original. Este fenómeno se describe matemáticamente mediante la ley de Snell, que relaciona los ángulos de incidencia y refracción con los índices de refracción de ambos medios. Es importante entender que, aunque la velocidad y la longitud de onda cambien al cambiar de medio, la frecuencia de la onda permanece constante, ya que ésta depende únicamente de la fuente que la generó. Un ejemplo clásico es el efecto visual de un lápiz que aparece quebrarse al ser sumergido en un vaso con agua, debido a que la luz viaja más lento en el agua que en el aire. La refracción es el pilar físico detrás del funcionamiento de todos los instrumentos ópticos como lentes, microscopios, telescopios y nuestros propios ojos, siendo esencial para comprender cómo la energía se desplaza a través de diferentes densidades materiales. La difracción es un fenómeno que ocurre cuando una onda como la luz, sonido o el agua pasa por una abertura o rodea un obstáculo. En lugar de seguir completamente recta, la onda se curva y se dispersa. Esto sucede porque las ondas tienen la capacidad de expandirse cuando encuentran un espacio pequeño o un objeto en su camino. La difracción es más fácil de observar cuando el tamaño de la abertura o del obstáculo es similar a la longitud de onda. ¿Cómo podemos entenderlo con un ejemplo sencillo? Imaginen que lanzan olas en una piscina y colocan una barrera con una pequeña abertura. Cuando las olas atraviesan esa abertura, ya no continúan solo hacia adelante, sino que se expanden en forma de semicírculos. Ese cambio en la dirección de las ondas es la difracción. Ahora veamos algunos ejemplos en la vida cotidiana. El primer ejemplo es el sonido. Cuando una persona habla detrás de una puerta o en otra habitación, muchas veces podemos escuchar su voz aunque no la veamos. Esto ocurre porque las ondas sonoras se difractan al pasar de la abertura de la puerta y rodear las esquinas. Otro ejemplo ocurre con la luz. Cuando la luz pasa por una rendija muy estrecha o por un disco compacto, se producen patrones de colores o franjas brillantes y oscuras. Eso demuestra que la luz también puede difractarse. Un tercer ejemplo son las olas del mar. Cuando llegan a un puerto y pasan entre dos rompeolas, las olas se abren y se expanden al salir del espacio estrecho, formando una nueva ondas en diferentes direcciones. ¿Por qué es importante la difracción? La difracción tiene muchas aplicaciones. Se utilizan en instrumentos científicos, en la fabricación de lentes y equipos ópticos, en el estudio de las materias mediante rayos X e incluso ayuda a mejorar las tecnologías de comunicación y sonido. Para terminar, podemos decir que la difracción es el fenómeno mediante el cual las ondas cambian su dirección y se expanden al pasar por una abertura o rodear un obstáculo. Gracias a este comportamiento podemos explicar las situaciones cotidianas, como escuchar a alguien detrás de una puerta o ver los colores que aparecen en el CD. Bueno, ahora toca mi parte, que sería la reflexión. La reflexión es el fenómeno que ocurre cuando una onda al propagarse choca con una superficie o interfaz que no puede atravesar, provocando que rebote y regrese al medio original. Físicamente, este proceso se rige por la ley de reflexión, la cual establece que el ángulo con el que la onda llega a la superficie, llamado ángulo de incidencia, es exactamente al igual al ángulo con el que sale,
conocido como ángulo de reflexión, respecto a una línea imaginaria perpendicular a la superficie llamada normal. Este fenómeno no implica que la onda pierda su naturaleza, sino que cambia su dirección de propagación. Es fundamental distinguir entre dos tipos: la reflexión especular, que ocurre en superficies lisas y produce imágenes claras, y la reflexión difusa, que sucede en superficies rugosas donde la energía se dispersa en múltiples direcciones. En la vida diaria, este fenómeno es la base de cómo funcionan los espejos y cómo percibimos la luz reflejada del objeto, pero también es crucial para entender el eco en las ondas sonoras o el comportamiento de los radares, demostrando que la energía, aunque cambie de rumbo tras el impacto, mantiene sus propias propiedades ondulatorias básicas. La refracción constituye quizás el fenómeno más fascinante cuando hablamos de la naturaleza de las ondas, ya que aquí la energía no rebota, sino que decide atravesar la frontera entre dos mundos. Este fenómeno es el resultado directo de un cambio en la velocidad de la onda al entrar en un medio con una densidad diferente, lo cual obliga a la trayectoria de esa onda a curvarse o, entre comillas, quebrarse. Es crucial destacar que, aunque la velocidad y la longitud de una onda experimentan cambios significativos durante este proceso, la frecuencia permanece inalterada, lo que demuestra la conservación de la esencia de la onda. A través de la refracción, la física nos revela cómo los medios materiales no son estáticos, sino que actúan como lentes que modifican la realidad que observamos. Pensamos que el funcionamiento de nuestros propios ojos, la luz se refracta al pasar por la córnea y el cristalino para converger en nuestra retina. Esto permite enfocar el mundo, ¿ya? Si la refracción no existieran, los microscopios para ver lo invisible, ni los telescopios para explorar el cosmos, ni siquiera las gafas que corrigen nuestra visión. Es, en definitiva, el fenómeno que permite que la energía, la información, se adapten al entorno físico para ser interpretadas. Bueno, y eso es nuestro video de hoy. Gracias.